Gloria a Dios. Y quisiera que me acompañe. Vamos a estar una media hora estudiando, continuando los estudios que estamos llevando, ¿sí? Por lo menos media hora. No vamos a terminar hoy el tema tampoco, porque es muy largo, donde la iglesia en este tiempo va a estar profundizando en este punto importante que vamos a estar tratando en Mateo capítulo 5 del 17 al 20. Mateo capítulo 5, 17 al 20. Aleluya. Gloria a Dios. Y continuamos llevando los estudios ¿de qué? Del sermón del monte. Hoy tenemos el número 14. Número 14. Donde ya hemos visto todas las bienaventuranzas, ¿verdad? De Jesús, el Cordero de Dios, que nos dio, nos manifestó. ¿Qué son en resumen las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas es el carácter de Cristo manifestado en ti y en mí, ¿verdad? Eso es lo que resumen las bienaventuranzas, el estilo de vida que tú y yo debemos de llevar a partir de conocerle a Él, a partir de conocer su voluntad. Ya no es mi voluntad, ahora es tu voluntad, Padre Celestial. Ya no me guío por mis conocimientos, mis habilidades, ahora me dejo guiar por tu Espíritu Santo. Ya no me creo sabio en mi propia opinión, sino que ahora hallo sabiduría en tu palabra, ¿verdad? De esta manera entonces ahora es el resumen de como tal la bienaventuranza. Luego el Cordero de Dios manifestó dos puntos importantes. ¿Cuáles? Vosotros sois la luz del mundo, y luego les dijo, ustedes son la sal del mundo, ¿verdad? De esta manera estuvimos estudiando de que luz y sal son sinónimos, o significan en este caso que estás en un mundo insípido, un mundo donde está en totalmente oscuridad. Estamos hablando en sentido espiritual porque ahora no hay oscuridad, es de día, ¿verdad? Pero espiritualmente hay oscuridad. Las tinieblas se han apoderado totalmente de este mundo, de tal manera de que usted y yo vemos todos los días noticias que nos quedamos locos. Usted ve las noticias y dice, ¿y esto qué cosa es? Y usted ve que ahora lo santo ya no es santo, sino se ha profanado, ¿verdad? Por citar solamente un ejemplo, ya lo que simbolizaba un pacto divino de Dios, que era por ejemplo el arco iris, ¿verdad? Donde allí, ¿en qué momento podemos ubicar este arco iris en la historia bíblica? ¿Alguien que me ayude, por favor? En el diluvio. En el diluvio, en la época de Noé, ¿verdad? Dios marcó en los cielos simbólicamente con un arco iris, y eso sirvió para manifestar de que nunca más iba a destruir la tierra por agua. Hizo un pacto con Noé. Lamentablemente ahora ese arco iris pues se ha contaminado, se ha corrompido, y entonces ahora lo vemos en otras tendencias pecaminosas, donde ahora su bandera es el arco iris. Algo que fue santo, algo que Dios estableció como pacto entre Él y el hombre, ahora el hombre se encargó de profanar y destruir. De esta manera Jesús le estaba diciendo ustedes a ellos, y trasciende esas palabras al día de hoy. De esta manera Jesús te lo está diciendo a ti y a mí. Ustedes son luz en este mundo de tiniebla, y ustedes son sal en este mundo de tiniebla. En este mundo, insípido. Estudiamos el término de la sal que se usaba en los tiempos bíblicos en más de 4,000 eventos o habilidades o actividades diarias se usaba la sal. En otras palabras, es la sal el elemento que más se usa en la humanidad. A través de toda la historia, todo tiene sal. Prácticamente todo lo que te rodea tiene sal. Usted dirá, ¿cómo me va a rodear la ropa, por ejemplo, para tener sal? ¿Sabía usted que, por ejemplo, para fijar los tonos en una tela donde se va a teñir, por ejemplo, digamos de rojo, gloria a Dios, bienvenidos, y esa tela se va a teñir de rojo, ¿qué le echa? A ver, las hermanas que bastante sal.
¿Para qué entonces se le echa sal? Para que fije el color. ¿Ve? Entonces, ya solamente citando ese ejemplo, todo lo que nos rodea se usa sal. Todo lo que usted tiene ahora en las manos tiene sal. ¿Ve? Y de esta manera Jesús estaba diciendo, ustedes son la sal del mundo, porque estaba hablando de otro tipo de sal, una sal espiritual, que este mundo está insípido, aunque tiene mucha sal natural, pero no tiene sazón, está sin paladar alguno este mundo. La palabra de Dios es la que se encarga para sazonar, aleluya, este mundo. Y usted y yo somos los encargados de llevar ese sazón a este mundo. Ahora nuestro Señor Jesús llega a este punto y comienza a tratar otro tema. Ya habló del estilo de vida, de tú eres sal, de tú eres luz. Ahora va a hablar de Él directamente en primera persona, ¿verdad? Y lo leemos así, Mateo 5:17. No penséis. Fíjense lo que le dice. Recuerde, Mateo capítulo 5, verso 1. Jesús se apartó ¿con quién? Con sus discípulos, pero había una multitud muy grande allí también. No estaba solamente Jesús con sus discípulos. Había una multitud muy grande. Y ahora Él le dice, no penséis, dirigiéndose a ellos, a todos ellos. Y recuerde, las palabras de nuestro Señor Jesús trascienden a este tiempo y también se aplica a ti y a mí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia, esto me llama la atención, una bienaventuranza. ¿Se acuerdan? Bienaventurados, ¿qué? Los que aman la justicia, los que buscan la justicia, porque de ellos, decía Jesús, es el reino de los cielos. Y aquí ahora Jesús está hablando de justicia también, tocando el tema. Pero al punto que vamos hoy, solamente vamos a hablar del verso 1, verso 2. 17, 18 del capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano Ernesto, aquí necesita usted hacer una pausa y especificar qué ley o qué tipo de ley se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús aquí, ¿verdad? Porque aquí, hoy, tú y yo, que estamos ya con toda la palabra de Dios revelada, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede decir, bueno, toda la ley, desde Génesis hasta Apocalipsis. No. Desde Mateo hasta Apocalipsis no estaba escrito todavía. No estaba revelado. Se estaba revelando el poder de Dios todavía en ese tiempo. Entonces, ¿qué tenían ellos? Hablando aquí Jesús de ley, de profetas, ¿verdad? ¿Qué tenían ellos? Tenían ¿qué cosa? La ley, los salmos y los profetas. Es decir, desde Génesis hasta ¿qué libro? Malaquías, correcto. Esto es lo que se está refiriendo en sentido general nuestro Señor Jesús. Acá a veces hay dos tendencias teológicamente de este pasaje. Y una de ellas es que Jesús se estaba refiriendo a las leyes, a los mandamientos, a los preceptos que Dios le dio a Moisés allí en el Sinaí o a partir del Sinaí.
Se refiere, por ejemplo, a la ley moral de Dios, se refiere, por ejemplo, a la ley sacrificial y también se refiere a la ley o a las leyes civiles. Eso lo vamos a estudiar después. Pero aquí Jesús no está especificando este tipo de leyes, porque fíjense, volvamos a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para poder entender esto necesitamos escudriñar las escrituras en este mismo pasaje, pero en la versión lenguaje actual. Y yo se los leo, lo tengo acá ya. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, dice Jesús, al contrario, vine, escuchen esto en esta versión, vine a darle su verdadero valor. Vine a darle su verdadero valor. En este tiempo, amados hermanos, estamos transitando por una época donde hay muchas tendencias, muchas corrientes, donde están hoy obligando, exigiendo muchas tendencias, muchas corrientes. Yo no las voy a mencionar porque tampoco la idea es, recuerde, esta grabación va para YouTube y ya YouTube nos ha bloqueado varios videos. Entonces evitemos mencionar ciertas cosas, ciertos nombres y demás. Pero hay tendencias donde están obligando a las personas, aún a los cristianos, a los que hemos creído en el Cordero de Dios, a regresar al pasado, a practicar. No. Yo necesito comenzar a experimentar, a vivir, a practicar todas las leyes, todos los mandamientos, toda la Torá y demás y demás. De tal manera de que cuando usted empieza a estudiar todas las leyes y los mandamientos, nos encontramos en un choque, en un conflicto que ahora vamos a ver rapidito, donde no hay ni tan siquiera un solo hombre, una sola mujer a través de toda la historia que haya podido cumplir toda la ley mosaica. Es imposible. ¿Por qué motivo es imposible? Amado hermano, porque el hombre no le ha hallado el significado de la ley. No le ha hallado todavía el significado de todo el antiguo pacto. Vamos a decirlo así también, se le puede llamar a esta ley antiguo pacto o antiguo testamento. No le hemos encontrado el significado. ¿Y sabe cuál es el significado de todo el antiguo pacto, antiguo testamento, toda la ley, salmos y profetas? Manifestar, mostrar, enseñar el que había de venir. Manifestar, mostrar, enseñar lo que iba a acontecer. Y de eso hablaban todas las profecías de nuestro Señor Jesús que están en todo el Antiguo Testamento. Recuerde, no estaba todavía el Nuevo Testamento escrito, por lo tanto Jesús no podía decir, ya va, espérate, le voy a citar Santiago 4:8, porque Santiago 4:8 no estaba escrito, el libro de Santiago no estaba escrito todavía. Le voy a citar Mateo 27:1, todavía tampoco estaba escrito el Evangelio de Mateo. Estaba aconteciendo en ese momento toda la historia de nuestro Salvador, y luego después que se escribe. De hecho, todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron a partir del año 50 en adelante. Ya nuestro Señor Jesús no estaba aquí en la tierra físicamente. ¿Ven? Entonces, ¿a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesús? Vuelvo a leer lenguaje actual. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen nada, ya no sirven. ¿Ven? Recuerden, acá tenemos que ir también a la historia, tenemos que trasladarnos en una máquina del tiempo ahí al sitio y demás, y entender y comprender quiénes también eran los que estaban ahí, aparte de sus discípulos. Estaban quienes, los fariseos,
estaban los escribas, estaban los celotes, estaban también los esenios, estaban ciertas tendencias, ramas religiosas que practicaban en este sentido el judaísmo, todo el judaísmo, y lo enseñaban. Pero también, aparte de practicar y enseñar, le añadían. ¿Sabía usted que hay más de 400 leyes en el Antiguo Testamento dadas por Dios para la humanidad? En este caso directamente se las dio al pueblo de Israel a partir del Sinaí, algunas de ellas antes del Sinaí, entre ellas las leyes sacrificiales. Cuando Dios estaba allí diciéndole a Moisés: marcarás en dintel y esto será señal de mi pacto con ustedes y lo recordarán todos los años. Lo enseñarás a todas las generaciones que vengan para que la practiquen en memoria de lo que yo hice, decía el Padre Celestial, allí en Egipto con ustedes, que les saqué con poder, ¿verdad? Y gloria. De esta manera, eso va a ser pacto perpetuo. Eso después también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos estudiando las leyes sacrificiales. Entonces, a nuestro Señor Jesús, Cordero de Dios, Altísimo, Rey de Gloria, Alfa y Omega, ¿por qué tú me estás diciendo, bueno, vine a darle el verdadero significado a esto, a la ley? Como dice Reina Valera del 60, que es la que más conocemos, no penséis que he venido ¿para qué? Para abrogar. Abrogar quiere decir quitar, desechar. Se acabó, ya no hace falta, ya está obsoleto, ya no sirve, caducó. Esas son palabras que podemos aplicarle también a esta expresión que usó nuestro Señor, abrogar. No penséis que caducó la ley, que voy a quitar la ley, que voy a desechar a los profetas, que ya los profetas pasaron su tiempo, ahora me toca a mí, este es mi tiempo. No, Jesús no estaba diciendo nada de esto, aunque ellos lo estaban pensando. Cuando Jesús, amado hermano, estaba diciéndole estas palabras, ¿qué pasa? Recuerden, el Cordero de Dios, omnipresente. No era en ese momento nuestro Señor Jesús omnipresente, pero sí era omnisciente, conocía, sabía todo el pensamiento de las personas que estaban allí alrededor de él. Pero ¿qué se cree este hombre? Este hombre se cree que se la sabe toda. Este hombre se cree que es mayor que Elías. Este hombre se cree que es mayor que Moisés, que nos dio todas las leyes. Moisés nos dio todas las leyes. Así está escrito en la palabra de Dios, amado hermano. Y no fue Moisés quien dio todas las leyes, fue Dios quien le dio al pueblo de Israel las leyes por medio de Moisés. Moisés fue la herramienta, el instrumento, el medio para manifestarse el Altísimo a ese pueblo. De tal manera que Dios quiso manifestarse directamente a todo el pueblo, que todo el pueblo pudiera tener el privilegio, la capacidad de ver cara a cara al Creador. Uy, hermano Ernesto, ver cara a cara al Creador, eso me recuerda allí Génesis, cuando Adán caminaba por el huerto del Edén junto a Dios. Hablaba con Dios, con el Creador caminaba, veía al Creador. Y eso se rompió, la imagen y semejanza se rompió a causa del pecado. Ahora el Creador le está diciendo a Moisés: prepara al pueblo, santifica al pueblo por 3 días, laven sus vestidos, laven sus manos y vengan y acércanse acá al Sinaí, que me les voy a manifestar a ellos. Palabras textuales del Creador. ¿Qué dijo el pueblo? No. A mí no me conviene, a mí no me cuadra, yo no quiero, prefiero que tú seas el mediador. Moisés le dio, hermano amado, le entregó a Moisés, en las manos a Moisés le entregó la posibilidad única que ellos tenían de ver cara a cara al Creador nuevamente, de retomar aquel evento glorioso del Génesis. No quisieron, y entonces Moisés tuvo que ser el mediador entre ellos y Dios. No, Moisés, sé tú
quien medies entre nosotros, palabras textuales del pueblo de Israel en el Sinaí. Sé tú quien hables con el Creador, con Dios. Cuando nosotros tengamos algo que decirle a Dios, tú vas y se lo dices, nosotros te lo decimos a ti y tú vas, palabras textuales. Entonces, de esta manera, ahora nos encontramos aquí con este evento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para darle el significado que tiene. No para darles un significado, no para darles mi significado o mi interpretación. No, amado hermano, eso es lo que todavía no hemos entendido y estas tendencias no las entienden todavía. Por eso es que llevan a tantas personas, bueno, vamos a practicar la ley, vamos a practicar. Y usted dice, bueno, sí, a partir de hoy empieza a guardar el sábado, chévere. Y usted dice, bueno, ¿de qué manera? Yo le he preguntado ya, ¿de qué manera? Porque me han dicho, tú no guardas el sábado. Y yo le digo, explícame de qué manera tú guardas el sábado. Hoy, por favor, explícame. No, yo guardo el sábado no trabajo, el sábado no compro nada, el sábado no hago nada, el sábado me dedico a estudiar la palabra, a cantar, a adorar, maravilloso. Me encanta eso. Pero la pregunta que hago es, ¿y qué haces de lunes a domingo? Dígame, ¿qué haces de lunes a domingo? ¿Será que de lunes a domingo estamos trabajando en nuestro trabajo? Sí, pero usted puede adorar a Dios, usted puede, aleluya, exaltar al Creador por medio de su empleo también. Usted puede bendecir, como yo puedo bendecir por medio de mi empleo. Con tu atención, tú despachas en un restaurante alimento allí y sirves en las mesas, y usted con su sonrisa y con su alegría y con su felicidad que el Altísimo ha puesto en usted y la paz que ha puesto en usted, y cuando usted llega y despacha, allí tiene que trabajar, porque si no, ¿cómo paga arriendo? ¿Cómo paga servicio? Tiene que trabajar. Pero cuando llega ahí, el comensal le dice, ay, pero yo a usted le veo diferente. Yo a usted le veo, no sé, y de repente va a una fila, que hay una fila astronómica para comprar algo y todo el mundo se está matando y usted está feliz ahí esperando su turno y dicen, ay, pero todo el mundo se está agarrando por las greñas, pero usted le veo muy feliz, muy alegre. ¿Qué pasa? Usted está alabando al Altísimo con sus actitudes. Y de repente no puedo leer la palabra de Dios porque estoy trabajando, pero de repente tengo un empleo que me da la capacidad de escucharla. Y ahora tienes el privilegio, tú y yo tenemos el privilegio de tenerla escrita, de tenerla en audio, de tenerla en todas las formas. Y ahora tienes el privilegio de adorar al Padre con salmos, con cánticos, con adoraciones. Aleluya. Y entonces tú dices, bueno, ¿solo sábado o de lunes a domingo, incluyendo sábado? Todos los días. El sentido al que el Cordero estaba llamando era a esto, amado hermano, a darle el verdadero significado. Vamos a estar estudiando 2 puntos. El primero, yo cumpliendo la ley. Así le coloqué. Yo cumpliendo la ley. Creo que me da tiempo a terminarlo hoy. El segundo queda para el próximo domingo, que se titula Jesús cumpliendo toda la ley. Y el primero, yo cumpliendo toda la ley. Bueno, vamos a ver si yo tengo la capacidad como ser humano, aleluya, de cumplir toda la ley, todos los mandamientos. Más de 400 mandamientos. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando. Le invito a que busquemos Romanos capítulo 1. Y vamos a estar leyendo rapidito Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Solamente tenemos muchos pasajes que apoyan esto, inclusive pasajes del Antiguo Testamento. Pero este engloba todo.
Por lo tanto, vamos a estudiar Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 a partir del verso 16. Decía el apóstol Pablo a los romanos, hermano Ernesto, romanos, ¿eran judíos o gentiles? Pregunto yo, ¿alguien me puede ayudar? Gentiles. Eran gentiles. Él se estaba dirigiendo, gracias hermana, él se estaba dirigiendo aquí a personas que eran gentiles, pero que ahora habían creído en la ley de Moisés y estaban practicando la ley de Moisés. Vamos a ver qué pasa. Dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No tengo el tiempo para ir allá, pero lo vamos a hacer el próximo domingo si Dios nos lo permite. Y de tarea les dejo estudiar. Recuerden, no sé si se acuerdan, hace 3 domingos hablamos de que les dejaba de tarea estudiar o leer por lo menos el libro de Romanos y el de Hebreos. ¿Por qué motivo? Porque ellos nos van a llevar a entender todo esto que Jesús estaba diciendo cuando dijo, no piensen que vine a abrogar la ley, sino a cumplir o a darle su verdadero sentido o significado a la ley. Hablando en sentido general de todo el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, ¿verdad? Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué le estaba diciendo ahí a los romanos? ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes no tienen excusas. No, pero a mí nunca me han enseñado la ley. Yo soy como el etíope allí cuando iba en el carruaje leyendo Isaías, no entendía nada. A mí nadie me ha enseñado. No tienes excusa, porque hasta la creación, hasta las plantas, todo lo que te rodea habla de la gloria de Dios. Todo lo que está a tu alrededor habla de la gloria de Dios. El sol de día, la luna de noche, el agua que tú te lavas las manos, que tú tomas, que tú bebes, la comida, los alimentos del campo, aquella persona que sudó para cultivar esos alimentos, aleluya, para que te los trajeran cerca de ti, para que los pudieras cocinar y consumir, el gas que permite que tú puedas cocinar esos productos, y todo, amado hermano, todo habla de la gloria de Dios. Recuerde siempre lo que invito, y hoy vuelvo a hacerlo. Puede buscar en YouTube el documental que se llama El Dios de Maravillas. Así se llama, El Dios de Maravillas. Ahí usted puede ver y se puede deleitar en toda la creación del Altísimo y decir, yo estoy seguro que cuando termine de verlo, hay uno que dura alrededor de 4 horas, cuando termine de verlo va a decir, wow, verdaderamente Dios existe. De esta manera, el apóstol Pablo en el 21 se refiere diciéndoles, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya va, hermano. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Un momentico, no siga. Aquí dice, ya va, pues habiendo conocido a Dios, me estás hablando de personas que conocían a Dios. Así dice ahí la palabra, ¿sí o no? ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, se olvidaron de Él,
como a Dios, ni le dieron gloria, gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, aleluya, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue sellado, fue entenebrecido. Entenebrecido es oscuro, tiniebla, es un velo que no pueden ver la gracia divina del Creador, del Dios Altísimo, ¿verdad? No lo pueden ver. Y vamos a ver cuál fue la causa. Leamos ahí. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe de quién se está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Sabe a quién se está dirigiendo específicamente? A los judíos, a personas que supuestamente son creyentes o eran creyentes, refiriéndonos en ese término de tiempo, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuchen esto, lo que viene ahora. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, ¿se acuerdan lo que le estaba diciendo? Ahora todo lo santo ya no es santo. Todo lo bueno le llamamos malo, y ahora hasta los jueces, los juzgados, los gobiernos, las personas que están en eminencia se levantan y dicen: ¿quién dice que eso era malo? Podemos hacerlo, pero de esta manera. Entonces ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y ahora te prohíben leer la Biblia en los colegios, enseñar la palabra de Dios. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, por citar ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos donde usted en un juzgado, para dar su testimonio, lo primero que tenía que hacer era poner la mano sobre la Biblia. ¿Se acuerda de esa que lo hemos visto en películas y cosas así que se hacen? Hay muchos estados de Estados Unidos que prohibieron eso. ¿Qué tal? Ya no hay necesidad de poner la mano sobre la Biblia. Ya solamente dé su testimonio y ya, da igual. Lo que está diciendo es verdad. Aunque sea mentira, no importa. Las personas, el simple acto, no tenían que ser creyentes. El simple acto de usted poner la mano sobre la palabra de Dios, aleluya, eso lo convertía a usted en temeroso de Dios. Porque cuando usted daba un testimonio errado, la propia ley le podía decir a usted juró sobre la palabra de Dios, aunque fuera no creyente, pero usted juró sobre la palabra de Dios y mintió, y eso es penal. Ahora no, ahora da igual, ya de su testimonio, listo, que se acabó, no hay problema. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aleluya. El 26, voy a leer de carretilla un poquito, porque la idea es llegar al capítulo 3. Por esto Dios los entregó. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. ¿A quién? A personas que acabamos de leer, que eran ¿qué? Que habían creído en Él. Que habían creído en Él. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, contra natura. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Wow. Está hablando aquí de homosexuales y lesbianas. Eso es lo que está hablando aquí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios para nada, ¿quién? Personas que creían en Dios, que conocían de Dios, que vivían las experiencias del Altísimo, del Creador, que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos
Les contaron lo que había acontecido en Egipto, de cómo Dios les sacó con poder y gloria. Está hablando de esas personas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Saltemos al capítulo 2, porque sigue hablando de las consecuencias del haber olvidado a Dios. Pueblo Egipto, pueblo de Israel. Por lo cual eres inescrutable hombre. Capítulo 2, verso 1. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí se estaba refiriendo en este caso a los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, hablando, diciendo, porque tú estás criticando a esta persona porque están en pecado, están en fornicación, están en adulterio, están en malos pasos, están en lesbianismo, en homosexualismo. Según la ley, ¿sabe qué pasaba con estas personas? Y eso lo vamos a ver en otro domingo. ¿Qué pasaba con estas personas? Les tocaba ¿qué? Muerte, apedreamiento. Morían apedreados estas personas que practicaban esto. Y el apóstol Pablo le está diciendo a estas personas, ustedes que están criticándolo a ellos, quizás no hacen eso, pero están pervirtiendo también la ley de Dios. Están poniendo, y eso lo vamos a ver ahora el domingo próximo, sobre la ley de Dios un yugo que el hombre es imposible llevar. Usted sabía que, por ejemplo, hoy en la actualidad, el pueblo de Israel guarda el Sabbat y no hacen pero nada. Todo lo que van a hacer lo hacen el día anterior, amado hermano. Inclusive hasta yo me quedé loco con ese testimonio, buscando información y demás, porque nosotros no somos judíos. No conozco la costumbre de ellos, ¿verdad? Y uno no puede estar hablando lo que no sabe, y más cuando están por las redes sociales. Imagínense que hasta tienen la costumbre de agarrar el papel higiénico el día antes y lo pican y lo dejan preparadito todo allí, porque el día sábado no pueden picar o cortar el papel higiénico, porque está prohibido, No pueden abrir puertas. Alguien tiene que, imagínense, deja la puerta del baño abierta, porque no pueden abrir cerrojo. Todas esas costumbres y hábitos no están en el antiguo pacto, no están en la ley mosaica. Esas las establecieron estos doctores de la ley que empezaron a interpretar, y aquí por eso Pablo le está diciendo eso. Ustedes están hablando de estas personas que están practicando pecado, pero ustedes también están pecando. Porque están poniendo un yugo sobre algo que Dios estableció para que el hombre lo lleve, y el hombre no lo puede llevar. Yo me imagino, a mí no me gustaría practicar un sabbat con tantas restricciones. De verdad que no. Si usted desea hacerlo, amén, hágalo. Yo no lo voy a hacer. Si lo tengo que hacer, lo hago de acuerdo a la palabra de Dios, a la ley mosaica, no a esa cantidad de ritos y reglas y normas y dogmas del hombre que estableció sobre el día sábado, que es santo. Amén, es santo, pero no solamente el sábado es santo de lunes a domingo. Aleluya. Para ti, para mí, toda la semana es santa. Toda la semana es gloriosa y debo de apartarla para el Altísimo. O es que el sábado es santo y de lunes a viernes, y después el domingo, o de domingo a viernes es pura fiesta, pachanga y gozadera. No, es santo también.
Y con esto no quiero decirte que tú un día de repente no puedas compartir con tu familia e ir a un restaurante y compartir y tener ciertas libertades que también la palabra te las da. No, sino que debemos de guardar toda la semana totalmente. Acá el apóstol Pablo les estaba diciendo esto a estos hombres. Voy a avanzar. En el verso 17, donde el apóstol habla de esta manera. 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Qué ley? ¿A qué ley se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo también? También se estaba refiriendo a toda la ley de Moisés, los salmos y los profetas, a todo el antiguo pacto, todo. Allí se estaba refiriendo. Ya voy a acabar. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley. ¿Qué pasó allí en el templo? Cuando Jesús llegó un día allí al templo, ¿y qué había allí? Jesús y los mercaderes. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Quién dejó o quién permitió de que esto aconteciera allí en el templo? Un lugar que se supone, recuerde, Jesús está todavía bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Jesús allí, porque leemos Mateo, no, Nuevo Testamento, no, antiguo pacto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, antiguo pacto todavía. Esa división para mí es errada, debió de ser, si fuera el caso, Nuevo Testamento a partir de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque Jesús vivió todavía bajo la ley, la estaba cumpliendo, lo acabamos de leer aquí, ¿sí? Lo acabamos de leer, pero al punto que nos lleva es que si yo puedo cumplir toda la ley de Dios, bueno, déjame ver qué dice. Y saltamos al capítulo 3, donde dice, verso 1, ¿qué ventaja tienes pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En toda manera, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, refiriéndose a personas que supuestamente son creyentes, que creen, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fuere juzgado. Y así hasta el verso 9 que es donde quiero caer. Recuerde cuál es la primera pregunta o el primer punto. Yo puedo cumplir toda la ley de Dios. Vamos a ver qué dice aquí la palabra en Romanos capítulo 3, 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose de que los gentiles son mejores que los judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay, ¿cómo dice? Justo. Ni aún. Ajá, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y sigue, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, hablando entonces, refiriéndose en este caso al antiguo pacto, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser, escuchen esto, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Del Padre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero, dice el apóstol Pablo, ahora aparte de la ley se ha manifestado que la justicia de Dios testificada por la... Escuchen esto. Sí, pero escuchen esto. ¿Qué dijo Jesús en el verso 17 del 5? No he venido a abrogar la ley ni los profetas, según la traducción lenguaje actual, para darle su verdadero significado, para que tú y yo pudiéramos entender por qué fue el propósito del Antiguo Testamento, digámoslo así, para poder entender. ¿Cuál fue el propósito? Aquí está. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, creyente, no creyente, impío, cualquiera, todos estamos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora tú y yo podemos tener acceso, aleluya, al lugar santísimo. ¿Por qué? La sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero fue derramada. ¿Por qué? Porque Él cumplió toda la ley. Porque Él le dio el verdadero significado a toda la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, amada hermana, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, hermano Ernesto. Aliocha, ¿qué es pasado por alto, hermano Aliocha, por favor? Es cuando no le damos importancia a algo, lo pasamos. Lo ignoramos. Pero en el antiguo pacto, ¿qué era pasar por alto? Ayúdeme. Usted tiene conocimiento sobre esto, por favor. A ver. ¿Qué era pasar por alto en el Antiguo Testamento? No tomar en cuenta importancia. Pasar por alto era cuando se sacrificaba un corderito, un animalito, ¿verdad? El sacerdote, ¿qué hacía? Ponía la mano, la persona que iba a ofrecer el sacrificio junto al sacerdote, estaba allí por supuesto, ponía la mano sobre la cabeza del animalito y transfería todos sus pecados, toda su maldad, todas sus faltas a ese animalito. Después el sacerdote agarraba ese animalito y lo sacrificaba. Y Dios pasaba por alto, cubría temporalmente esa falta de esa persona o del pueblo. Ahora aquí el apóstol Pablo dice y habla de haber pasado por alto, de no haber tenido en cuenta tu falta, la mía, la tuya, la de aquel que está allá afuera, la del que no cree, la del que cree, la de todo el mundo, la de los que murieron, los profetas, los apóstoles y los que han de venir. Todo pasó por alto. ¿Por qué? Porque esa sangre cubrió. En otras palabras, satisfizo al Creador. Solamente bastó el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Estamos hablando de cuántos litros de sangre promedio, doctora. 5. Promedio 5 litros de sangre, aunque se cree de que cuando llegó a la cruz ya no tenía 5, porque fue tanto el maltrato que sufrió antes de llegar allí, que probablemente había llegado a la cruz probablemente con 2, con 3 litros. Amado hermano, 2 o 3 litros
pero 2 o 3 litros de sangre, aleluya, de una sangre perfecta, de una sangre pura, de una sangre santa, que ya no pasaba por alto el pecado tuyo y mío, sino que lo cubrió, lo quitó, se acabó, te santificó con esos 2 o 3 litros de sangre. De esta manera entiendo yo y pregunto a ustedes que están acá, los menciono para que los hermanos escuchen lo que están presentes. La hermana Esperanza, el hermano Siloé, disculpe su nombre, no le conozco. ¿Perdón? Daniel, Florecita, Tulia, Willy, Daniela, Jonathan, Aliocha, acá están presentes. Mi pregunta es, según lo que hemos visto aquí, ¿será que hay algún justo? ¿Será que tú y yo pudiéramos cumplir más de 400 leyes que existen en el antiguo, más de 613 leyes que existen en el antiguo pacto, donde si, según Santiago, según también Gálatas 3 y el apóstol Santiago también lo dice, lo refleja así, de que si usted, ya no hay tiempo, no tengo tiempo para leerlo ni buscarlo, de que si usted incumplía uno de ellos, pero cumplía, imagínense, vamos a hablar de 613 leyes, y usted cumplía 612, ¿verdad? Bueno, cumplí 600, wow, qué récord, ¿verdad? Pero violaba una sola, dicen ellos, en este caso apóstol Pablo en Gálatas 3 y el apóstol Santiago en su carta de Santiago, dicen ellos de que incumplía toda la ley porque violó una. Imagínense. Entonces no existía hombre alguno, ya lo vimos leyendo ahí en Romanos capítulo 1. ¿Quiénes eran? Creyentes, personas que creían en lo que había acontecido, en los milagros del Altísimo, y se desviaron a tal punto que estaban practicando orgías, herejías, ¿verdad? Entonces, si ellos que conocieron de todo esto, directamente o indirectamente, directamente en el sentido que tenían toda la ley escrita allí, indirectamente porque se la manifestaban de boca en boca, y el padre se lo decía a los hijos a los nietos, y así, toda la historia se conocía. Si ellos que experimentaron y que era el pueblo escogido de Dios, no había ni tan siquiera uno justo, imagínense los gentiles, ¿verdad? No lo hay. Entonces concluyo de que yo, hablando de mi persona, para no referirme a ninguno de ustedes, sino me estoy refiriendo, mi persona no podía cumplir toda la ley. Imposible. Ahora recuerde, haga seguimiento si usted está acá, si no puede verlo por las redes sociales, por la iglesia, puede buscar Iglesia Cristiana Presbiteriana La Cosecha, allá afuera está el nombre y ahí le va a aparecer y puede hacer el seguimiento de los estudios, porque necesitamos ahora entender cuáles leyes, hermano Ernesto, qué leyes, qué tipo de leyes tú me estás hablando, ¿verdad? Necesitamos ir ahora a ese punto para ver si verdaderamente entonces podía o no podía cumplirla. Recuerda, el próximo domingo entonces vamos a ver el segundo punto. El Cordero de Dios pudo cumplir toda la ley. Ya vimos por acá las evidencias que presenté de que ningún ser humano, no hay ni tan siquiera uno, no hay justo uno, no hay quien busque a Dios. Usted y yo no buscamos de Dios, es el Espíritu Santo quien hace que tú y yo busquemos de Dios, pero humanamente ningún ser humano que no conozca de Dios puede buscar a Dios. Ningún ser humano puede acercarse a la iglesia porque, ay, yo sentí ir a la iglesia. No, el Espíritu Santo te trajo aquí hoy, a ti y a cada uno de nosotros. Nos trajo hoy aquí también, no creas que a ti nada más, a nosotros también nos trajo, nos inquietó, nos dijo, ahí estaba Siloé, mamita, prepárese que nos vamos para la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Hermana Tulia, que yo la hacía por allá por Villarrica, gloria a Dios. Y así
También, Willy, para ti, no pienses de que tú viniste porque Jonathan y Daniela te invitaron. No. Porque humanamente el hombre y la mujer no tenemos la capacidad ni la habilidad de buscar a Dios. Lo acabé de leer. Ahí les presenté las evidencias en Romanos capítulo 3. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien se acerque a Dios, no hay quien cumpla, no hay ni tan siquiera uno justo, no hay ni tan siquiera uno bueno. Y nos compara a la humanidad con sepulcros, con ataúdes, con tumbas, que son muy bonitas por fuera, ¿verdad que sí? Enchapadas en granito, en mármol, muy bonitas, con decoraciones, con flores, pero por dentro, ¿qué tienen? Eso no vale nada. ¿Ve? Entonces, yo, Ernesto, no iba a poder cumplir la ley de Dios. Imposible. No sé usted, de repente usted puede decir, yo creo que sí, no sé. Yo no la iba a poder cumplir. De esta manera le invito a que nos pongamos en pie, por favor. Aleluya. Y vamos acabando con una oración, primeramente de agradecimiento, ¿verdad? Yo le voy a pedir, en este caso a mi esposa, que levante una oración de agradecimiento por habernos traído hoy acá. A pesar de que llegamos tarde, que hubo ciertos contratiempos, llegamos mi esposa y yo, empezamos a organizar y el enemigo quiso que aprovechar y robar la bendición. Hoy no va a venir nadie, tú vas a ver que se va a hacer. A mí me lo hizo, me lo puso en mi mente, pero yo dije dentro de mí, pues están los que tienen que estar. Amén. Están los que tienen que estar. ¿Quiénes están los que tienen que estar? Usted y yo, amado hermano. Aleluya. Usted y yo. Y entonces, de modo de agradecimiento por lo que el Cordero de Dios, hermana Liocha, pudo hacer por nosotros, que era imposible para ti y para mí cumplir. Él vino a cumplir toda la ley y el próximo domingo le invito a que no se pierda esta parte. ¿Cómo entonces fue que Jesús cumplió esa ley? Amén. Entonces oramos. Señor, en esta tarde maravillosa de domingo que Sí, Dios. venir y compartir todos juntos acá en armonía, glorificando y exaltando el Aleluya. nombre maravilloso, Señor, tuyo, glorificando y Sí, exaltando Dios. la vida de tu Hijo en nosotros, la vida Santo del Espíritu es. Santo que hace la obra maravillosa. En esta Sí, mi hora, Dios. Señor, venimos agradecidos Gracias, Señor. ante ti por lo que has hecho.